Y lo más impactante es que un muchacho de 17 años, con mucha inmadurez, después de esa pelea nunca pude arreglarme con mi tía. Y ella se fue. Y eso hasta el sol de hoy me ha marcado. Muy buenas noches, mis queridos amigos de YouTube. Para mí, más que un placer, es un honor en esta noche poderles traer otro testimonio que sé que han sido de grande bendición para muchas personas. Hay muchos que me han escrito y me han dicho, wow, qué testimonio tan hermoso, qué palabra recibí a través de ese mensaje. Y asimismo, como se los prometí hace un tiempo atrás, que estaría trayendo mensajes, testimonios de muchas personas que han tenido una experiencia con el poder de Dios de manera impresionante, de manera especial. Esta noche no es la excepción, ya que traigo un hermano, un amigo, ¿verdad?, que ha tenido cierta experiencia con el Espíritu Santo. Este hombre que les traigo esta noche es un hombre que Dios lo ha procesado de una manera impresionante, que los procesos que ha pasado, que las situaciones que ha enfrentado han sido difíciles, pero también Dios le ha dado la alternativa, le ha dado la sabiduría, le ha dado la fuerza para que él se levante, para que él siga adelante. Y asimismo yo quiero decirte a ti, si estás pasando por alguna situación, por algún proceso, si estás pasando por alguna dificultad, no te muevas y escucha este testimonio hasta el final, que sé que va a ser de gran bendición para tu vida y que va a cambiar a muchos de una forma impresionante. Solamente recuerda que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y cualquier proceso que estés pasando es para tu fortaleza y para tu bien. Que Dios te bendiga. John, bienvenido, hermano mío. No, para mí es más que un placer, un honor que tú estés aquí en mi canal de YouTube. Hace un tiempecito que te estaba buscando, te estaba persiguiendo para que esto se diera. El varón es un poquito reservado en la parte de los videos, ya que no le gusta mucho a veces expresar, pero en esta ocasión él entiende que debe de expresar este testimonio porque sintió de Dios que Dios le dijo que lo hablase, ¿verdad? Para que otras personas puedan recibir esta palabra que sé que van a ser de gran bendición para su vida. John, háblame de ti, de dónde eres, dónde estudias, a qué iglesia te congregas. Cuéntame. Bueno, como ya tú me has presentado al público, ¿verdad? Tu público de YouTube, Dios le bendiga, bendición a todo el mundo. Mi nombre es John Alexander Tejeda, yo soy puro capitaleño, resido para los que no viven en República Dominicana. Nací en la ciudad de Santo Domingo, ¿verdad? La capital de nuestro país. Y nada, mi mamá es de la provincia de Barahona, del sur. Mi papá es también de aquí, de la ciudad, de la capital de Santo Domingo. Excelente, excelente, John, ya tú sabes. De manera impresionante, quiero que entremos de una vez, ¿verdad?, en detalle de qué es lo que tú nos quieres traer esta noche a nosotros, porque sé que yo estoy esperando esa palabra, ¿verdad? Hay mucha gente ahí que están esperando lo que tú tienes que dar, esa experiencia que tuviste, ese momento divino, esas cosas que Dios te reveló o que tú sentiste en un momento dado, ¿verdad? Amén. Y yo sé que como ahí están esperando, yo también estoy esperando para recibir más de Dios. Amén. Comencemos de una vez. ¿De qué trata tu testimonio esta noche? ¿De qué nos vienes a contar? ¿Qué hizo Dios contigo? Bueno, principalmente Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, muchas, pero el tiempo, ¿verdad?, no dará para un solo testimonio, que el que más ha marcado mi vida. Creo que esa fue la situación más difícil, de verdad, y la que me hizo involucrarme y conocer al Señor en plenitud. O sea, digo en plenitud, perdón, que me ha marcado toda mi vida, y fue que en el año 2013, Antes, ajá, antes de perdón. empezar, John, con el testimonio, quiero saber qué tiempo tienes en el Evangelio, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te ha mantenido de pie? ¿Cuáles han sido esos procesos? De manera resumida, para que el público te conozca, ¿verdad? Amén. Bueno, yo soy nacido y criado, como dicen, en buen dominicano, en los caminos del Señor. Pues yo nací, mis padres son cristianos. Mi mamá siempre me ha llevado a la iglesia desde pequeño. Entonces, ella ha sido criada bajo mi pastor, en ese momento Andrés Pérez, su padre, como vamos a decir, putativo por ahí, postizo, y siempre me he encaminado en los caminos del Señor, pero como todo joven, uno tiene su caída, uno quiere experimentar ciertas cosas, ¿verdad? Por la inmadurez, a veces por necedad, terquedad, y uno se ha salido
de verdad he probado muchas cosas en el mundo, mujeres, bebidas. Gracias a Dios no llegué a los vicios de droga, gracias al Señor. Pero sí, fui nacido y criado en el Evangelio. Amén, amén. Eso quiere decir que tú tienes ya más de 20 años en el Evangelio, ¿verdad? Por así decirse, sí, tengo, bueno, mi edad de 27 años, pero como fui nacido y criado en el Evangelio, sí se puede decir que sí, 20 años. Wow, impresionante, para que ustedes vean que sí se puede mantenerse en pie a pesar de la dificultad y la caída que hoy en día muchos de nosotros hemos tenido. Pero la dificultad que vemos hoy en día es que mucha gente cuando caen se apartan, no solamente porque sienten temor o piensan en un rechazo, es que sienten a veces rechazo de la misma iglesia. O sea, sienten mucha vergüenza, y lo que te quiero decir esto es que 7 veces cae justo y 7 veces Dios lo levanta. O sea, y si tú caíste, tú tienes también el poder y la autoridad para levantarte de ese momento, de esa situación, de ese error que cometiste, porque Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así, sin nada que decir, te dejo para que empieces con ese testimonio de bendición que sé que será para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, no, mi hermano. Entonces, como te decía, el testimonio de muchos que hay, más fuerte que yo he vivido, ha sido la muerte de una tía mía, hermana de mi papá. Murió en el 2013, si mal no recuerdo, en el mes de junio. Y era que yo estaba en ese momento en el liceo, yo estaba en tercer de bachiller en ese momento, yo tenía 17 años. Entonces, mi oración de hace mucho tiempo era que yo quería, por ejemplo, conocer más del Señor. Pero como todo muchacho criado en el Evangelio, que cosa, uno no tiene cierto conocimiento ni cierta profundidad, porque tú vas por tradición. Realmente, yo ni leía Biblia, yo no sabía ni ayunar, mi hermano. Nada de nada. Fuerte. Fuerte el asunto. Entonces, nada, en ese año 2013, en el mes de junio, a mi tía le diagnostican un cáncer de pulmón. Ella nunca había fumado en su vida y le diagnosticaron cáncer de pulmón. Yo en esa edad estaba muy maduro, como estaba en el liceo, claro. No sabía, no tenía el conocimiento de su gravedad de enfermedad. A mi tía yo la quería mucho. ¿Por qué me marcó su muerte? Sencillo. Cuando llegó un momento, yo no sé si mis padres van a ver esto, pero ojalá que sí. Mi mamá estaba acompañando a mi tía en el médico. Yo no sabía la gravedad del asunto, vuelvo y te digo. Y siempre mi mamá me decía, mira, habla con tu tía, dile esto, ella te quiere ver a ti, a tu hermano, ella te está llamando, ve y atiende, la verdad. Claro. Una pregunta, John, escúchame que te interrumpa. Veo que tú me hablas de tu tía y puedo interpretar que tú tenías una cercanía muy fuerte con ella, ¿verdad? Sí. Y yo quiero que tú me digas, antes de seguir con el testimonio, ¿cómo era esa cercanía con tu tía? ¿Era de estas tías que son como una madre, verdad? Una tía que son siempre muy cercanas, porque nosotros tenemos tías que son tías, amén, las queremos, las amamos. Para ellos hay algunas tías que son como si fuesen una madre para nosotros, que siempre están ahí desde niños, preocupándose, llamándonos. Y una serie de cosas que a veces nosotros mismos tenemos a esa tía como si fuera la segunda mamá de nosotros. Amén. Y yo quiero saber si esa tía era así. Sí, claro, mi tía tenía esa cercanía conmigo. Bueno, me compraba todo, me llevaba a su casa, a mí, a mi hermano. Viví mucha experiencia buena, muy buena con mi tía. Ella viajaba a Estados Unidos y siempre se acordaba de mí, de mi hermano, porque ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Entonces, a mí, a mi hermano, ella no veía así. O sea, no eran los consentidos con ella. Ok, ya entiendo por dónde viene el asunto. Por eso es bueno siempre preguntar las cosas para entender, porque, o sea, por dónde viene ese apego tan grande, ¿verdad? Por esa persona que es tu tía. Claro, la amamos, como te decía anteriormente, pero hay un apego que es más fuerte, un lazo que los une, que provoca en nosotros ese anhelo de siempre estar sabiendo cómo está, cómo la situación de salud que se encuentra y cualquier cosa. O sea, y eso lo hace cuando realmente nosotros tenemos ese apego con esa tía. Entonces, esa tía era como una segunda madre para ti, ¿verdad? Wow, impresionante. Y cuéntanos, síguenos contando. Nada, entonces, cuando mi tía recae enferma, vuelvo y digo, muchacho al fin, 17 años en el liceo, no entiende la gravedad del asunto. Mi mamá siempre nos instó a mí y a mi hermano a acercarnos a ella. La etapa rebelde al fin de uno es que yo no aceptaba nada y llegó el momento que yo me peleé con ella.
llegó el momento de que mi rebeldía, en toda mi necedad, mi terquedad, mi inmadurez, yo me peleé con ella, con mi tía. O sea, pero tú te peleaste en el estado de enfermedad de ella. O sea, ¿cuál fue la razón por qué se pelearon? ¿Estabas tú descarriado en ese momento? ¿Cuál era tu nivel espiritual? ¿Cómo estabas y cuál fue la razón? Ok, mi nivel espiritual, yo estaba fuera del evangelio en ese momento. Yo estaba como lo que están todos los muchachos en coro, probando, como dicen, las cosas malas por ahí. Y no sabía el nivel vuelvo y te digo, el nivel de enfermedad que tenía ella. Y como muchacho al fin de inmadurez, peleé porque ella me quería buscar, pero yo no quería, yo lo que quería era estar en el coro de los muchachos, haciendo de lo mío. Entonces, como ella me buscaba así, tanto así como que sentía que me imponía, pero no entendiendo su gravedad, no entendiendo su gravedad de la enfermedad, me hizo como pelearme así, pero por inmadurez solamente. Entonces, sí, cuando eso pasó, yo recuerdo que a la semana siguiente mi mamá me dice, mira, a tu tía le diagnosticaron cáncer de pulmón. Eso me chocó muy fuerte. Yo recuerdo que en la casa el ambiente se puso tenso. Mi papá nunca lo había visto así. Mi papá siempre ha orado, me ha enseñado de verdad, orar en la madrugada. Él siempre se levanta en la madrugada. Y mi papá, desde que le diagnosticaron eso a mi tía, siempre se levantaba. Yo lo veía en la ventana mirando al cielo, como pidiéndole a Dios como un milagro, de verdad, porque era su hermana. Y ese ambiente estaba en la casa. Mi mamá estaba acompañándola a todas las citas médicas. Y yo viviendo ese ambiente y conociendo ahora mismo la gravedad de su asunto, de la gravedad de su enfermedad, me hizo a mí acercarme a Dios, pedirle un milagro. Y una pregunta, John, o sea, en ese momento cuando te dijeron que tu tía estaba padeciendo cáncer, ¿cuál fue tu reacción inmediata? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Acaso juzgaste al Señor en algún momento? O sea, ¿le preguntaste a Dios el por qué? Porque te hago la pregunta, porque muchas veces nosotros mismos cuando estamos pasando ciertas situaciones o alguien de nuestros familiares están pasando por alguna situación similar, nosotros tendemos a cuestionar a Dios por qué pasan esas cosas, tú sabes, y le decimos, ¿por qué tú permites ese tipo de cosas? Si te has sido fiel, si has sido la cosa correcta. En tu caso no estabas siendo fiel porque estabas apartado, pero llegaste a cuestionar al Señor en algún momento. O sea, le llegaste a preguntar por qué pasó eso, por qué ella estaba padeciendo esa situación. Fíjate, a lo primero sí, pero mi negación era tanta con la enfermedad de ella que me impuso a mí a buscar un milagro. Escucha esto, escucha esto. Me puso a buscar a mí un milagro en oración. O sea, tú estando apartado del evangelio, te impuso a ti a buscar un milagro. ¿Y cómo se activa esa fe de alguien apartado a buscar un milagro? ¿Cómo sucede eso? Por los conocimientos básicos que uno tiene de la iglesia. Por tradición, uno escucha siempre Dios sana, Dios liberta, Dios hace lo otro. Y eso me impuso a mí de verdad afianzarme en la fe y pedirle a Dios por un milagro. O sea que podemos decir que sí funciona cuando la palabra dice que tenemos que llevar a nuestros hijos a la iglesia, ¿verdad? Y aun cuando sea viejo, instruye al niño tu camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tú dices que ese versículo sí funciona, sigue funcionando, sigue teniendo efecto todavía en la vida de la gente. Claro que sí, es una palabra bíblica que siempre estará ahí. Todo aquel que ve tu canal y aquel que es padre, que tiene su niño, eso es lo más efectivo. Lleven a sus hijos a un conocimiento bíblico. De verdad que eso funciona. Entonces, mi hermano, para seguirte contando... Escucha esto, que esto es ciencia y misterio. Aquí, John. Me impuso a mí buscar en oración un milagro. Nunca había experimentado nada de eso. Ahí fue que yo comencé recuerdo, yo buscaba maestros bíblicos de la escuela bíblica que yo iba a decirle cómo se oraba, porque yo estoy buscando un milagro. O sea, es para que tú veas que ni sabía ni siquiera orar. Entonces, yo lo buscaba fervientemente a Dios. No le voy a decir que fervientemente 4 horas, 1 hora, no, porque mi ignorancia todavía es verdad. Yo pensaba que con 5 minutos, 10 minutos bastaba. Y llega la noticia de que mi tía se pone tan grave de enfermedad que muere. Y lo más impactante es que un muchacho de 17 años, con mucha inmadurez, después de esa pelea nunca pude arreglarme con mi tía.
y ella se fue. Y eso hasta el sol de hoy me ha marcado de verdad mi vida. Yo le pido de verdad al Señor que la haya salvado al cielo, porque es la única forma que tengo y la esperanza de poder pedirle perdón, mirándole a los ojos o algo. O sea, es algo que me ha marcado la conciencia siempre. Cuando su muerte pasa... Y una pregunta antes de eso, John. Tú me dices de la pelea que tuviste con ella, era que ella te estaba llamando, ¿verdad? Y tú no quisiste acudir ahí donde ella, porque sentías que era una que te estaba imponiendo esa autoridad. Entonces, por tu desconocimiento de su enfermedad, o sea, tú ignoraste su llamado en ese momento. Pero cuando tú me hablas tú interpretas eso como una pelea, ¿verdad? Sí. O sea, que una desobediencia, se puede decir, mejor dicho. Tú desobedeciste su mandato en ese momento, y por eso en este tiempo te sientes un poquito así. Pero háblame de la primera impresión que tuviste. ¿Tuviste alguna oportunidad de verla enferma? O sea, ¿la viste enferma? ¿Cómo te sentiste cuando la viste? ¿Y qué reacción tuviste? A mi tía yo la encontré en una cama agonizando, con mucho dolor de su enfermedad. Y a pesar de todo eso, muchacho, al fin nunca le pude pedir perdón, ¿sabes? Y lo único que me dijo fue: te quiero mucho, mi hijo. Y yo recuerdo que le di un abrazo, pero eso no me redimió, porque el poder de pedir perdón, mi hermano, es muy fuerte. Hay que pedir perdón confesado. O sea, no solamente un abrazo, un hecho que tú hagas es suficiente. Hay que pedir perdón. Yo creo que eso siempre me ha seguido y me ha marcado. Pedí perdón por mi boca. Entonces, como después de eso, después de esa vez... Yo realmente lo que entiendo cuando ella te da esa palabra que te dice te quiero mucho, te está diciendo que te ama, sabe, con todo su corazón, que ella siente un gran amor. Y donde está el amor no puede existir el odio. O sea, donde realmente existe un amor en un corazón, el odio no puede existir. O sea, por eso es necesario siempre entender que si ella te dio ese abrazo de amor, o sea, ella te estaba diciendo te amo, ¿sabes? Ella estaba sintiendo que su momento estaba llegando, ¿verdad? Y que se estaba despidiendo de uno de sus seres queridos. Te dijo que te amo. O sea, por eso no hay que tener ese tema de culpa, porque tú eres un jovencito de 17 años, ¿está bien? Y te puedes sentir así, pero no. O sea, ella expresó su amor hacia ti, dándote a entender que te ama, te amó. ¿Tú entiendes? Te hizo, te amo, John, mi niño, te amo, te quiero mucho. O sea, diciéndote que te amo, no importa si tú eres desobediente, si eres un poquito arrogante o pedante en ocasiones, por inmadurez, claro. Porque ella sabía todo eso y vivió también todo eso. Solamente te estaba diciendo que te ama, ¿entiendes? O sea, y a veces tú dices, que tengas que pedir perdón. O sea, pero en ese momento ella te estaba diciendo te perdono, ¿entiendes? Porque te estaba diciendo te amo. Y eso es muy hermoso. Sí, amén, pero por la inmadurez de uno, ¿verdad? Eso, no confesarlo, como te dije, por mi boca, siempre me ha marcado, ha tenido una cierta consecuencia en mí. Bueno, yo lo siento así. Y nada, como después, porque todavía yo estaba con mi fe esperando mi milagro, porque yo estaba en oración con 5 minutos, 10 minutos. Y a los 3 días después de eso murió. Yo recuerdo que me sentí súper devastado. Nunca había experimentado algo así en mi vida con 17 años. Por primera vez en mi vida me siento solo, me siento inseguro, siento como que Dios no existe. Como que todo lo que yo vivía, o sea, en ese tiempo, 17 años, yo estando fuera, Dios era una mentira, que todo lo que me inculcaron a mí simplemente era tradición. Y yo recuerdo que comencé una fuerte, ¿cómo se llamaría esto? Una fuerte rebeldía contra Dios. Me puse súper negativo, súper negado a lo que era de Dios. Comencé con mi abuelo, tomaba mucho alcohol, comencé con mi abuelo a tomar mucho alcohol. Como dije anteriormente, nunca, gracias a Dios, tuve vicio de droga, pero probé todo lo malo por eso, por esa negación. Recuerdo que me volví ateo, pero sin estudiar nada de ateo y ni nada de eso. Y yo recuerdo que pasé todo eso, pero como cualquier joven, cualquier testimonio que te va a decir, uno se siente vacío, porque que al final eso te llena momentáneamente la carne, pero al final uno no se va a engañar, uno se siente vacío.
Y sabiendo que yo me sentía así, yo comencé a buscar algo espiritual, pero de otro lado. Yo recuerdo que mi papá es muy estudioso de la Biblia, lo que es la religión y todo eso. Mi papá es la persona, no es porque sea mi papá, pero es la persona que más estudiosa yo he conocido en mi vida. Amén. Y mi papá, yo recuerdo que tenía un Corán, de eso de árabe. Y yo recuerdo que comencé, ok, yo voy a probar esto a ver si es verdad que el Dios Alá, aquí algo existe. Y recuerdo que comencé a leer mi Corán, a ver todo en YouTube de los maestros que daban la religión del Islam, para yo comenzar a seguir todo eso. Pero vi que no me resultaba muchas cosas. Sí, Oye, John, excusa que te interrumpa, esto es muy, muy fuerte, porque hoy en día vemos eso en mucha gente que se vuelven ateas, porque en ciertos momentos no tuvieron una respuesta que ellos entendían que Dios tenía que darle, ¿verdad? Y por eso se volvieron literalmente ateas, pero toda su vida han tenido una experiencia con el Señor. Pero por un día que ellos entendían que Dios tenía que responderle cuando ellos querían, que tenían que resolverle en ese momento, no tuvieron respuesta de Dios. Ellos entienden que ya Dios no existe. O sea, y andan en la calle, mucha gente ya que supuestamente dicen esos ateos, andan en la calle diciendo que Dios no existe, profanando, diciendo muchísimas cosas feas, negativas, porque Dios en un momento dado no le respondió. O sea, porque Dios es soberano, hermano. O sea, Dios es soberano. O sea, y no es verdad que Dios diga, yo quiero un avión hoy, Señor, y yo quiero un avión, Dios no me va a dar el avión mañana. Ya yo digo mañana pasado, no, yo soy ateo porque Dios no me dio un avión. Pero nunca dicen cuál es la realidad de no creer de ellos. O sea, lo que pasa es que esa gente no ha tenido una historia, o sea, y porque en un momento dado no tuvieron una respuesta que ellos entendían que tenían que tener, ya son ateos. Tú sabes, y ahí que mucha gente están equivocadas. La gente está equivocada, muchos que se creen ateos, está equivocada literalmente en esa parte. ¿Tú entiendes? Y yo quiero que tú me sigas diciendo, porque está muy interesante, ¿verdad que sí? Amén, sí, yo agarré mi Corán y comencé a estudiar el Corán porque quería ver si Alá existía, uno de esos dioses. Yo con mi Corán y viendo los maestros del Islam, todo eso metido ahí, pero... Y una pregunta, ¿llegaste en algún momento a llamar a Alá? Respóndeme, Alá. ¿Y hiciste algún rito de eso que ellos hacen como y cosas? ¿Hiciste algún rito de eso o algo? Yo comenzaba a hacer los primeros pasos de ellos. Te voy a decir la verdad, nunca lo entendí. O sea, creo que no lo hice correcto tampoco, que nunca lo entendí. Y después dije, no, aquí no es. Después recuerdo que estaba estudiando el budismo, a ver si podía entrar ahí, porque era algo, yo lo con Dios, de que evangelio, de que Jesucristo era negado realmente por lo que me había pasado. Y a mí me dio para eso, no sé para... Escuchen esto bien, que eso le está pasando a mucha gente hoy en día, como les decía anteriormente, que están buscando llenar un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Oiga esto, sí, hermano. A mí me dio la muerte para eso, o sea, la muerte de mi tía me dio para de que buscar otro tipo de evangelio, porque me dio para buscar la verdad. Y yo comencé, mi hermano, en diferentes... Te dio para buscar la verdad, tú teniendo la verdad, o sea, pero que tú no creías en esa verdad. Negándola. Exacto, estabas negando la real verdad, tú teniendo la verdad. Entonces comenzaste a buscar la mentira para encontrar la verdad dentro de la mentira. Wow, muy fuerte. Gente que están buscando la verdad en una mentira. Terrible. Amén, no, así es. Y yo recuerdo que hasta el Brahma, lo que hacen los hindú, algo de esas religiones, era mi hermano, era buscando un Dios, lo que sea, pero algo que fuera real. Ya tú estabas más de aquel lado que aquí. Sí, yo estaba bien negado con eso, bien rebelde. Y yo recuerdo que en un momento en mi oración, yo no aguanté. Y yo me puse de rodillas y fui lo más honesto y sincero posible con Dios. Yo le dije, si tú eres real, yo quiero que tú me enseñes que tú eres real. Y Dios comenzó a aparecerse poco a poco en mi vida, de manera sobrenatural. O sea, después que te cansaste de buscar la solución, la respuesta en el Corán, el judaísmo, el budismo, o sea, una serie de cosas que estabas haciendo, o sea, te cansaste, no encontraste nada y realmente tuviste que volver a la verdad verdadera, a la vida verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Wow, impresionante, ¿ya esto? Efectivamente, mi hermano, sí, yo recuerdo que me puse de rodillas y fui lo más honesto con mi oración. Yo dije, yo no voy a hablar palabrería aquí,
porque yo no sabía orar. Y yo le dije, bueno, yo lo único que tengo para decirte, Dios, es que si tú eres real, yo quiero que tú me muestres que tú eres real. Y comenzaron a pasar cosas en mi vida y Dios fue manifestándose poco a poco en mi vida. La muerte de mi tía, por mi negación, por mi madurez y muchas cosas que viví, nunca había vivido, por ejemplo, una persona agonizando, me trajo muchas consecuencias, ¿verdad? Psicológicas. Y en medio de todo mi desesperamiento, desesperación es lo nervio, escúchenme. En mi momento de desesperación, yo recuerdo que esa muerte siempre me llegaba a mi cabeza, o sea, ese momento de que ella estaba agonizando, yo no podía dormir, mi hermano, yo duraba días sin poder dormir bien. Yo recuerdo un momento, tanto así que recuerdo que iba hasta a perder la mente. En un momento yo no dormía, literalmente. Mi mamá me veía en mi estado y ella se estaba preocupando por mi estado. Wow, este muchacho no duerme, ¿qué es lo que le está pasando? Yo recuerdo que esos momentos también de tristeza, ¿cómo se dice, mi hermano? Esos momentos que tú en depresión. Recuerdo que me estaba dando tanta secuela porque yo no quería aceptar ayuda de nadie. Y me estaba dando una secuela hasta que me trajo lo que se llama agorafobia. No sé si ustedes lo conocen. Agorafobia es lo contrario a la claustrofobia. Claustrofobia es temor y miedo al espacio cerrado. Agorafobia es lo contrario, temor y miedo al espacio abierto. Yo no podía salir de mi casa, no podía salir a una esquina a comprar algo, me daba un pánico. Yo pensaba que mi corazón latía muy rápido y yo pensaba que me iba a dar algo. O sea, la muerte de mi tía me llegaba de una vez en mi mente. Yo pensaba que a mí me iba a pasar algo. O sea, a ese estado yo llegué. O sea, tú estás diciendo que esa muerte de tu tía provocó en ti un estado mental desequilibrado totalmente. ¡Wow! Sí, totalmente. Entonces, al no buscar ayuda, me dio claustrofobia también. Ahora yo no podía estar en el espacio cerrado solo porque me daban los ataques. Entonces... O sea, no podía estar ni encerrado ni afuera. ¿Y cómo te hacía? Algo totalmente diabólico, mi hermano. Muy pocas personas lo sabían, pero mi mamá sí lo sabía porque yo no aguanté y estaba sufriendo. Yo recuerdo que en ese momento ella me llevó a un psicólogo, una amiga de ella que es psicóloga, porque mi mamá es de profesión desde la psicología, y me llevó una amiga de ella porque los psicólogos tienen como esa ética de que no pueden como tratar a sus familiares. Yo como su hijo no me podía tratar a mí, lamentablemente, y me llevó allá a una consulta de su amiga. Cuando yo llego donde ella, yo recuerdo que yo llego en un estado muy deplorable, o sea, me sentía inquieto, no podía estar ahí, yo tenía que ver a mi mamá cerca, si no la veía ahí me daba una locura total. Entonces, la amiga de ella comenzó a ver ese estado, vio mi crisis, de verdad, ella dijo, es algo muy preocupante lo que está pasando a tu hijo. Yo recuerdo ella fue con mi mamá a hablar de todos los resultados, después de todos los análisis que me hicieron, y yo escuchaba todo. Ellos pensaban que yo no la escuchaba, y yo escuchaba todo. Mira, tu hijo está en una crisis muy fuerte y puede perder la mente. Entonces, ahí mismo, la psicóloga buscó una psiquiatra. Cuando a ti te buscan un psiquiatra, mi hermano, es que ya tú estás para dar, casi por perder la mente. La psiquiatra me vio, me atendió, vio mi crisis, y yo no sé si es por cosa médica, pero me recetaron una pastilla para poder dormir, para poder calmarme. Yo tenía un estrés súper avanzado y una crisis muy fuerte. Mi hermano, yo compré una pastilla bastante cara. Recuerdo que compramos la pastilla para poder medicarme, poder dormir de noche. Yo no dormía y yo me estaba haciendo adicto a esa pastilla. Mi mamá, gracias al Señor por mi mamá, ella discernió de una vez lo que estaba pasando. Se me está haciendo adicto el muchacho. Yo no salía, mi hermano, sin esa pastilla a ningún lado, porque yo sentía que si no probaba la pastilla me iba a dar algo. Súper adicto a esa pastilla. Pero esa pastilla te sedaba, te sentía como tranquilo, relajado. ¿Qué provocaba en ti ese medicamento? Me sedaba totalmente. Me sedaba. Y yo recuerdo que mi mamá dice
discernió, ¿verdad?, en aquel momento lo que me estaba haciendo y me quitó la pastilla. Ahí comenzaron la crisis nuevamente, comencé a hacer crisis y mi mamá orando. Y ahí fue que yo realmente busqué al Señor de manera como, ¿qué te digo?, en el estado más crítico de mi vida. Entonces comencé a orar fervientemente. O sea, ¿y qué provocó en ti orar? Porque después de estar metido, o sea, en una situación tan difícil que tú te sentías con agorafobia, con claustrofobia, ¿verdad? Con una serie de situaciones complicadas, ¿qué provoca en ti orar? Porque en esos momentos la gente lo que comienza, el diablo, si no reprenda, comienza a hablarle, a decirle, mátate, suicídate, tírate, bébete unas pastillas, bebe cloro, bebe una serie de cosas, mátate. O sea, pero ¿qué provocó en ti orar? Me llama mucho la atención esa parte porque de verdad no se ve poco. Porque la mayoría de personas que están pasando esas situaciones siempre lo que buscan es situaciones de muerte, literalmente. ¿Qué provoca en ti orar? Yo estaba buscando la situación de muerte realmente, suicidarme de alguna forma. Nunca tuve el valor realmente, porque siempre pero ¿intentaste en algún momento? Nunca tuve el valor, porque siempre tuve el temor de que, claro, eso no le agrada al Señor y tú vas para el infierno. Entonces, en mi momento más desesperante, yo dije, Señor, tú tienes que hacer algo. Si tú eres real, aparece ahora. Yo te necesito. ¿Te acordaste del Rey de Reyes y Señor de Señores en el momento más duro de tu vida? Efectivamente, mi hermano. Yo recuerdo que en ese momento yo iba a entrar a la universidad. Yo me estaba graduando en el 2014 del liceo, iba a entrar a la universidad y yo no podía ir solo. ¿Cómo yo podía caminar en la calle e ir a una clase yo solo con esa situación? Era bien difícil, era algo que yo estaba enfrentándome. Y yo recuerdo que yo dije, bueno, Señor, si tú eres real, ¿verdad?, vamos a buscarte. Y ahí comenzó Dios a tratar, mi hermano, mira, de una manera increíble. Comenzó a aparecer en mi vida. Recuerdo que fue la primera vez que yo escuché la voz del Señor en mi vida, que me habló. Después que empezaste a orar, ¿cuándo escuchas la voz de Dios? En un momento que yo estoy en la noche orando, yo escuché como esa voz audible, pero en el espíritu, que me llevó, ni siquiera me habló de que así, me llevó a un pasaje bíblico que nunca lo había leído, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo me apoderé de esa palabra, yo dije, Señor, eso lo dice tu palabra, tú tienes que hacer esto real. Amén. Mi hermano, y la crisis fue desapareciendo solo, hasta que fui a mi universidad solo y me desarrollé sola. Y tal vez las personas que no entiendan esta situación se rían. Yo era uno de los que me reía de los problemas psicológicos de la persona que pudiera tener el otro, como claustrofobia, como aracnifobia, que se llama la de fobia a las arañas. Un asunto raro ahí. Que escriban ahí la gente que sepa eso. Yo me reía, yo era uno de los que me reía y por eso puedo entender si alguna de las personas, ¿verdad?, de tu canal se ríe. Lo entiendo, yo era uno de ellos. Hasta que pasé la situación y de verdad que ahora no me río. Los problemas psicológicos son muy graves. Yo creo que esa es la enfermedad peor de la que puede vivir una gente. Porque literalmente yo creo que tú estás vivo, pero eres un vegetal. Literalmente muerto, pero vivo. Literalmente. Entonces, John, en ese momento cuando tú decides orar, el Señor te da una palabra, ¿verdad?, que te dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Amén. Esa palabra tú la sentiste en el espíritu y te apoderaste de ella de una forma impresionante para llenarte tanto de esa palabra que inmediatamente comenzar a actuar. Amén. O sea, pero cuando sentiste esa palabra, empezaste a actuar de una vez. O sea, al otro día te levantaste con fuerza, decirle, Señor, ayúdame, cámbiame. O sea, y entonces, ¿qué tiempo pasó para que esto pasaron meses, pasó años, días, semanas? ¿Cómo fue el proceso para que literalmente fueras libre de esa situación? Bueno, una noche yo estaba orando en medio de esa crisis que fue la que el Señor me habló y yo le dije, yo no voy a acostarme hasta que esta crisis me deje porque yo no podía dormir. Recuerda que yo estaba sin pastilla y yo recuerdo que ahí fue que el Señor me habló, se manifestó y ahí fue que yo sentí tranquilidad. Y dije, pero si esto es así, yo voy a enfrentar mi situación. Y no sé, salí a la calle
que nunca lo había hecho, comenzó a darme la crisis en medio camino. Eso fue al otro día. Al otro día, ¿Tú sentiste efectivamente. que Dios se te manifestó en el espíritu? Correcto, sí. O sea, ¿y cómo fue esa manifestación? ¿Fue algo visible o fue solamente espiritual que tú lo sentiste o lo viste? Algo audible, o sea, algo que yo sentí en el espíritu solamente. Impresionante. Correcto. Entonces, el otro día tomaste la decisión de salir a la calle. Sí, efectivamente. Eso es fe. Eso es fe. Efectivamente, yo salí a la calle, a medio camino me quería agarrar la crisis y yo recuerdo que yo dije, ese mismo pasaje, porque no nos ha dado de un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso se fue. Mi hermano y yo, eso un milagro, comenzó a darme más fe. Yo comencé a creer más en el Señor. Yo recuerdo que era tanto así la cercanía que Dios me estaba hablando, que yo recuerdo que fui donde mi papá y le dije, ¿qué yo tengo que hacer para que Dios me hable más? Él me dijo, ayuno, oración y Biblia. Y dije, ¿cómo se ayuna? Él me dio las pautas y dije, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Dónde es que yo tengo que empezar? Porque mi hermano, yo no sabía nada. Y me dio las pautas y me dice, yo le dije, mira, yo estoy orando así, ¿eso está correcto? Y me dijo que sí. Y dije, ¿solamente eso yo tengo que hacer? Porque yo pensaba que yo tenía que estar en el instituto bíblico y cosas así. Y me dice, no, solamente eso. Yo, pero si es así ya, esto es un cachú para mí. Y yo recuerdo, mi hermano, que comencé a coger ayuno, oración, comencé a escudriñar las escrituras. Y mientras más palabras yo leía, más poder yo sentía en el asunto del dominio. Dije, no, pero esto es diferente a lo que yo estaba viviendo. Ahí fue mediante las escrituras que comencé a creer un evangelio de poder, no de la tradición que yo vivía, sino un evangelio de poder. Comenzó a manifestarse en mi vida más y más, comenzaron milagros a pasar en mi vida, que eso no sé si se puede hablar otro video, pero sería muy largo. Comenzaron cosas, mi hermano. Resúmelo rapidito, esos milagros. Bueno, en una ocasión, yo le digo a mi hermano, yo tengo un buen amigo mío que se llama Jason Ewins Reyes. Él en una ocasión, a mí me invitaron a un culto. Yo estaba ayunando, yo tenía 3 días de ayuno cuando eso. De 6 a 6, o sea, 6 horas corridas, sin comer nada, sin beber nada. Yo recuerdo que un pastor, me voy a reservar su nombre, me invitó al culto de su iglesia. Y yo agarré con mi hermano, invité a ese hermano mío, a Jason, él es músico, lo invité a tocar conmigo. Ven para que me ayudes. Yo recuerdo que pasaron cosas, por ejemplo, la iglesia donde estaba el piano, que había que pasar a buscar, estaba cerrado. Esa iglesia tiene 2 puertas, está el portón de adelante y la puertecita de atrás. El portón tenía candado y la puertecita de atrás tenía candado. Y no obstante a eso, habían 2 perros grandes. ¿Cómo que se llaman estos perros? No, los pitbull, no, los otros que son negros, grandes. Dios mío, se me olvidó. Pastor alemanes, los grandes son... Habían 2 perros grandes de eso. Bravo. Porque era para cuidar la iglesia. Y yo recuerdo que ese amigo mío, cuando intentó abrir el portón, dije, no, pero esto está cerrado con candado. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me había dicho a mí, busca el piano. Yo estoy actuando por pura fe, por todas las cosas que yo estoy viviendo. Y yo dije que no, es que el Espíritu Santo a mí me mandó a buscar el candado. El piano. Entonces él tiene un tío que es de esa iglesia y tenía la llave. Él comenzó a llamar a su tío no responde. Por parte no respondió. Y yo comienzo a orarle al candado y el candado se abrió, se cayó. Yo recuerdo de esa primera puerta, pero nosotros no sabíamos que la otra estaba cerrada. Y cuando vamos que salen esos 2 perros grandes, yo recuerdo que él dijo, no, mira, espérate, vamos a echar para atrás, vamos a atracar el portón, que estos no pueden volar. Y dije que no, es que yo tengo que ir para allá a buscar el piano. Yo recuerdo por fe, mi hermano, que yo estoy haciendo. Y yo, bueno, en el nombre de Jesús esos perros se van. Literalmente se fueron para atrás, al lado donde yo duermo, y no salieron de ahí hasta que buscamos el piano. Entonces, cuando estamos en la segunda puerta para abrirlo, que está cerrado también, yo recuerdo que yo le puse la mano al candado. En el nombre del Señor Jesús, por favor, Señor, hará un milagro aquí. Y se abrieron en la mano del amigo mío, que no creía tanto. Wow, Dios mío. Ahí buscamos el piano, cerramos la iglesia, cerramos el portón, y cuando cerramos el portón, los 2 perros salieron. Dios mío, qué fuerte. Llevamos el piano a la iglesia y Dios comenzó a manifestarse. Era de noche ese culto.
¿Y qué pasaba? Yo me encontraba con otra situación, porque ese día fue como de fe. Y esa situación era que había unos 15 años. Yo no sé si tú te acuerdas, mi hermano, aquí en el país, para los que no son del país, estaba muy pegado lo que era el antirruido, ¿te recuerdas? Sí, sí. Que se tiraba, todo lo donde había ruido, se le tiraba y te llevaban la bocina. Yo recuerdo que al frente de la iglesia había un 15 años celebrándose y estaban poniendo bocina y de todo. Entonces yo estaba orándole al Señor y dije, Señor, tú no me hiciste pasar por todo esto de fe para que ahora este 15 años se ponga aquí y llamen el antirruido, porque la señora que está haciendo el cumpleaños era medio rusa con eso. Decimos medio rusa para los que no son del país, medio complicado la persona, y llamaba al antirruido. Y yo recuerdo que esa fue mi oración: Señor, manifiéstate. Mi hermano, ¿qué tú crees que pasó? Dios comenzó a manifestarse en el culto y las personas del cumpleaños comenzaron a pasarse en el culto. Dejaron ese cumpleaños solo. Increíblemente, eso fue uno de los días, más gloriosos que yo viví. Eso me llenó de mucha más fe. Y así, de tantas cosas que pasó, que han pasado en mi vida, de milagro, mucho más, me han llenado de verdad de mucho más fe, y esas situaciones me han llevado a conocer mucho más al Señor y a acercarme más. Amén. Wow, es muy impresionante. Después de pasar una crisis emocional muy fuerte, y comenzaste a orar y Dios comenzó a mostrarte cosas, te habló, te hizo ver el milagro de que candados se abrieran, comenzaste a ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, impresionante, John. O sea, la gloria es para Dios. Amén, siempre. O sea, la gloria es para Dios. Es muy hermoso ver cómo Dios sigue haciendo milagros de manera efectiva todavía, ¿verdad? Amén, amén. Milagros siguen funcionando. Dios sigue haciendo milagros. Para los que creen que Dios se cayó, Dios sigue hablando, Dios sigue haciendo milagros. Te sacó de un lugar de depresión y te reveló, ¿verdad? Y te dijo, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, y de dominio propio. Eso Dios lo hizo contigo. Y yo sé, querido amigo, que como Dios lo hizo con el hermano John Alexander, así mismo lo puede hacer contigo de una manera muy especial. Lo que Dios quiere para ti son cosas muy grandes. Y aquí vemos al hermano John, después de pasar ese proceso, gracias al Señor, restablecido en la fe, hombre ya líder dentro de su congregación de adoración, un hombre que Dios lo está levantando de manera muy poderosa, y sé que Dios te va a seguir llevando muy lejos, hermano mío. Amén, amén. Yo sé que te sacó de ahí, no fue para que te quedaras, sino para que tú este testimonio lo des, para que mucha gente que estén pasando las mismas situaciones también vean que Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo muchos milagros, porque Dios nos ama, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Sabes? Sino que todos procedamos al arrepentimiento, a acercarnos a Él, a entender que en este mundo no hay nada. Y yo quiero que tú le des un último mensaje a la audiencia, para que un mensaje de fortaleza, ores ahí y le digas a la gente que Dios es real. O sea, que lo que tú sientes en tu corazón, díselo a esa gente que te están viendo en ese momento. Amén. Bueno, yo sé que la mayoría de tu canal son jóvenes. No sé si hay adultos, ¿verdad?, en la edad avanzada. Pero a todos los jóvenes, al igual que los adultos de la edad avanzada, yo quiero decirle lo siguiente. ¿A dónde? Okay. Quiero decirle lo siguiente. Primero, Dios es real. Al principio, cuando uno lo busca, uno no siente nada, uno no ve nada, ¿verdad? Pero la constante oración, siempre y cuando sea de verdad, Dios se te aparece en tu vida, siempre y cuando sea de verdad. Y yo he tenido muchas caídas como joven al fin, ¿verdad? Uno nunca termina de aprender, uno siempre aprende, mientras está vivo. Y yo quiero decirle a aquellos jóvenes que han caído, ¿verdad?, que lo fuerte es la decisión de poder levantarse, de poder decidirse. Yo fui un joven, al igual que tú, que a mí me relajaron muchísimo. Yo tengo amigos que me relajaron muchísimo. Mira, es por temporada. Se sale una temporada y vuelve otra. Pero yo me decidí de verdad siempre buscar al Señor. Y yo creo que eso ha sido una de las fortalezas. Y Dios siempre ha
se ha manifestado a mi vida, me ha ayudado, me ha dado fortaleza, porque entendí que la fuerza no viene de mí, la fuerza te la da el Señor. El que esté esperando por ahí de que no, cuando me toque el Espíritu Santo, cuando yo sienta, mi hermano, esto no es una salsa para sentir, esto es por decisión. La fuerza te lo da el Señor, no eres tú que la tienes. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Y que una caída, mi hermano, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Que trae consecuencias, el pecado trae consecuencias, pero eres tú que decides si quedarte ahí donde tú estás o pararte. Porque Dios te levanta y te restaura. Y cuando Dios hace algo nuevo, es algo totalmente nuevo. Entonces yo le insto a ustedes, juventud que me escucha, que tomen la decisión. No esperen de que un toque. Claro, bienaventurado aquel que siente un toque de Dios. Bienaventurado aquel. En mi caso yo no lo sentí. Yo estaba en medio de una crisis, que yo podía coger otro camino más fácil, hasta usar droga para poder sedarme de alguna forma. Pero yo no lo hice. Yo tomé la decisión de seguir al Señor, de buscar al Señor si es real, y el Señor se apareció en mi vida. Yo tengo, ¿qué te digo, mi hermano? Hay personas, por ejemplo, que tienen familiares, vamos a suponer, que son muy, vamos a poner la palabra ateo, son muy ateos, están muy negativos, y a veces porque son tus familiares le da vergüenza. Sí. Yo tengo familiares así también, que no te dé vergüenza nada porque es tu decisión, es tu cercanía con Dios, perdón. Así que yo le insto a ustedes de verdad, el que no ha tomado la decisión, que lo tome, y que de verdad, que espere que Dios es real. No le va a fallar nunca en su vida. Amén. Amén, amén. Que Dios le bendiga de manera especial. Si llegaste hasta aquí, bendigo tu vida, bendigo tu familia, tu entrada y tu salida de una manera especial. Y que sea el Señor que te siga guiando y llenándote de cada día más de esa alegría y de ese amor que tanto nosotros necesitamos. Recuerda suscribirte al canal, comparte este video con alguien más que sé que será de gran bendición, y activa la campana de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que Dios siga ensanchando tus pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, mi hermano.